Buenos días, me llamo Julián Antonio Aguado y voy a presentarles la comunicación titulada La represión de los movimientos sociales como forma de incomunicación, el caso de la insumisión antimilitarista de los años 90. Son numerosos los casos de represión existentes en la actualidad en diversos movimientos sociales: vivienda, ocupación, antifascista, sindical, el movimiento por la justicia climática, el de solidaridad con Palestina, humoristas, cantantes, etc. Sobre esta base, el trabajo presenta la propensión de las instituciones estatales a acudir a los sistemas de control político-jurídico, es decir, a las formas de represión de la protesta frente a la desobediencia civil, en este caso la insumisión, del movimiento antimilitarista de los años 90 del siglo XX, con la intención de clarificar los complejos procesos sociales que estructuran la coacción y la relación entre dicha coerción y la movilización, para así adquirir conocimientos del pasado y enfrentar el control de la protesta en el presente. En cuanto a la metodología, el estudio se basa en la revisión bibliográfica existente sobre el movimiento y en los datos del análisis de la estructura de oportunidad política del antimilitarismo en dicho periodo. Los repertorios de confrontación son una forma de comunicación. El antimilitarismo utiliza formas de acción no violentas, abiertamente desafiantes y disruptivas, que se basan en la no cooperación y en la desobediencia civil, que pretenden desafiar a las estructuras del poder, como el gubernamental, y provocar una confrontación de fuerzas, pero sin implicar violencia física contra los seres humanos por parte del activismo. Entre ellas, la insumisión es una variante de la desobediencia civil, utilizada como un instrumento de no colaboración con la guerra, el ejército y el militarismo, de forma simultánea a otras modalidades de desobediencia, como la objeción fiscal. Desde la perspectiva analítica, puede entenderse la desobediencia civil como una técnica de actuación política que se utiliza para crear una situación conflictiva para denunciar el militarismo, utilizada para hacer visible el conflicto empleando la potencia de los símbolos y las metáforas, con la intención de llamar la atención y despertar la simpatía de la población hacia sus reivindicaciones, para provocar así un debate sobre su temática y cambios en la opinión pública, desafiando a los actores institucionales a que adopten una postura respecto a la controversia planteada. De esta forma, funciona como una expresión de comunicación alternativa de carácter performativo, en la que está presente el componente teatral, representando el castigo ante la sociedad a través de los medios, poniendo en escena el mensaje que pretende difundir quien lo sufre a través del escándalo social que produce la represión, para divulgar así su reivindicación. En cuanto a los resultados, sobre la base de lo antedicho, según el análisis de la estructura de oportunidad política, las autoridades y sus aliados tratan de privar a los movimientos de recursos y de oportunidades para incrementar los costes de las movilizaciones, creando así desincentivos para la participación en ellos, para hacerlas desaparecer dichas movilizaciones por diferentes medios que se exponen seguidamente. En primer lugar, la violencia estructural del sistema generalmente asienta la arquitectura legal frente a estas formas de conflictividad en forma de políticas de seguridad ciudadana o de códigos penales como las actuales leyes Mordaza. Durante la insumisión se desarrollaron diferentes modificaciones normativas, como la Ley Orgánica 13.1991, que pasa la represión a la jurisdicción civil desde la militar, pero aumenta su dureza. En 1993, clasificando directamente a los desobedientes en el tercer grado penitenciario. En el Código Penal de la Democracia del año 95 se reconoce explícitamente el derecho de insumisión, manteniendo las penas de prisión y creando una nueva pena única y exclusivamente para los insumisos, la superinhabilitación absoluta denominada muerte civil. La reforma del Código Penal del siglo XXI, la Ley Orgánica 7 del 98, elimina las penas privativas de libertad, aunque no todas, y reduce las de inhabilitación a modo de una pseudo despenalización, siendo seguida de indultos hasta 2002 con la excarcelación definitiva. Otro procedimiento consiste en romper los vínculos de solidaridad social con el movimiento y aislar, además de reprimir a quienes practican la desobediencia civil mediante su deslegitimación. En el caso del antimilitarismo,
Por una parte, se utilizan procedimientos mediante los discursos con una lógica del divide y vencerás, distinguiendo entre objetores buenos e insumisos malos, objetores verdaderos e insumisos insolidarios, etcétera, etcétera. U ofreciendo una imagen estereotipada de la desobediencia como algo de gente muy radical. Pero estas diferenciaciones tienen efectos prácticos, porque crean distancia social con el activismo y refuerzan el rechazo a participar en sus iniciativas. Pese a este carácter no violento de sus actuaciones, por ejemplo, se les acusa de violentos, facilitando su criminalización, incluso con una mayor connotación negativa, se les asimila con el antimilitarismo no violento, con grupos afines al terrorismo vasco. Pero pese a esas técnicas, la respuesta frente a los conflictos sociales cuyas demandas desbordan las estructuras políticas de la que podemos denominar cultura del consenso consiste en excluirlas del orden del día de los asuntos públicos a tratar y de las agendas mediante su criminalización, utilizando a la policía, recurriendo a las amenazas contra el activismo y mediante su penalización y arresto. Con todo, el Estado sigue necesitando la simbología del castigo con la exclusión física de los disidentes vía cárcel, militar o civil en nuestro caso, una de las medidas represivas y de control social más violentas y dramáticas. Esta actuación es planteada normativamente de forma especialmente dura para la insumisión al servicio civil. Pero la violencia y el dramatismo de este medio, cuyo objetivo siempre ha sido que el castigo fuera ejemplar, tiene otra función, la de la amenaza disuasoria, intimidatoria, intentando controlar el número de objetores e insumisos. Otra forma de represión, en este caso escondida o camuflada, es la masiva de baja intensidad, que por medio de una desmedida aplicación de penas de inhabilitación absoluta, desplaza a los insumisos del mundo económico laboral y de la sociedad mediante su marginación oficial, pero sin que realmente desaparezca la represión. Tras analizar los datos de la represión de la insumisión, pueden hacerse algunas reflexiones sobre la coerción a la desobediencia. Por una parte, la trayectoria de confrontación sigue una evolución hacia la judicialización del conflicto, una formalización del mismo mediante la interacción estandarizada con procedimientos, reglas y plazos en procesos institucionales con mayor tendencia a la tecnocracia, como los judiciales o las burocracias administrativas, que dilatan en el tiempo las soluciones, tienen escasa visibilidad y privilegian a los actores institucionales. Otra estrategia de control de la creación observada ha sido los chilling effect. Se trata de crear incertidumbre sobre las repercusiones futuras del ejercicio de la protesta y trabas formales, penalizando su disfrute con penas desproporcionadas, generando temor por la propia seguridad e integridad mediante identificaciones policiales, sanciones económicas, infiltraciones policiales o represión judicial. Todo ello hasta alcanzar el desaliento en el ejercicio de la participación. Como conclusiones, del análisis puede descubrirse una coerción selectiva y planificada en los cambios legislativos y el ritmo de denuncias dictados por criterios de conveniencia política. La temporalización evidencia que, a mayor visibilidad social de la coacción, se desarrolla una menor una menor represión masiva y una mayor represión oculta, no visible o selectiva. Mientras que, a menor visibilidad del castigo en la sociedad, se implementa una mayor represión cualitativa, más dura, con mayor ensañamiento, o cuantitativa, incrementando las represalias. En definitiva, frente a una respuesta política a los argumentos del activismo, con estas prácticas de negación de los actores, se desplaza a los desobedientes del punto de mira de los medios de comunicación y de la opinión pública, pero sin que desaparezca la represión. Esto se traduce en muchos ejemplos y muy graves de recortes de derechos y libertades en áreas de la seguridad, en áreas de la denominada seguridad, sobre todo si consideramos que las situaciones de injusticia ante las cuales surgen los actos de desobediencia civil tienen que ver con un proceso cotidiano de aprendizaje colectivo. Las prácticas institucionales de los movimientos constituyen una dimensión más de la acción política en las sociedades contemporáneas. Muchas gracias.